Bueno, buenas tardes a todas, todos quienes nos acompañan en esta sesión del Seminario Multisituado de Movilidades, ¿no? Que forma parte del grupo de trabajo Movilidades, la Metrópoli desde las Movilidades, y que se vincula con la red temática Gobernanza Metropolitana, ¿no? Hoy prácticamente, como la sesión anterior con Ruth Pérez López, hoy nos encontramos prácticamente con una sesión también de carácter magistral, sin duda, con Miguel Ángel Aguilar Díaz, ¿no? A quien agradecemos mucho tu presencia, y también a Eliud Gálvez Mates por hacer las gestiones correspondientes para la invitación con Miguel, ¿no? Entonces, en ese sentido, fíjate que acostumbramos, Miguel, un poco a hacer una breve presentación y que después la persona también se presente con lo que guste añadir, etcétera, y después presentamos, ¿no? Claro. Entonces, muy brevemente, Miguel Ángel Aguilar Díaz, profesor investigador de la licenciatura en Psicología Social y Geografía Humana y del posgrado de Ciencias Antropológicas en la UAM Iztapalapa, en Ciudad de México, profesor titular C, tiempo completo, y miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 1. ¿Cierto? Ahora, nuevamente no damos los grados académicos, pero este caso es muy particular justamente por el tema, ¿no? Que nos convoca, que es la movilidad y la interdisciplina, ¿no? Y en este caso nos parece que encarnas y habitas la interdisciplina con un doctorado en ciencias antropológicas por la UAM también, la UAM Iztapalapa, maestría en ciencias antropológicas por la misma universidad, ¿no? También eh, en psicología, licenciatura en psicología social, también por la UAM Iztapalapa, y maestro en urbanismo por la UNAM, ¿no? Entonces, bajo este panorama de disciplinarios, también formas parte del programa de estudios sobre cultura urbana, desarrollo del Departamento de Antropología de la UAM Iztapalapa, y formas parte también del grupo Sociología de la Cultura del Departamento de Sociología de la UAM Iztapalapa, ¿no? Entonces, pues sin más, Miguel, por favor, muchas gracias por presentar, por venir con nosotros, y habita la palabra. Muchas gracias. Bueno, encantados. Buenas tardes a todas, todos, todes. Es un gusto estar aquí en este seminario, en este espacio que me han invitado. La temática de gobernanza, con el tema de movilidad y de corporalidad es muy interesante. Bueno, yo soy, como acaba de comentar Luis Adolfo, bueno, una persona que ha transitado por diversas disciplinas. En buena medida los últimos años he trabajado más desde una perspectiva de antropología, antropología urbana, etnografía, en el sentido de reconstruir experiencias, situar experiencias, pensar en prácticas sociales y pensar un poco en cómo habla los sujetos, la cultura, las prácticas en una relación pues múltiple y siempre muy densa, ¿no? Los últimos trabajos que he hecho en los últimos años han tenido que ver con corporalidad y movilidad, ¿no? Principalmente, digamos, centré al tema a partir de la exploración del caminar en la ciudad, ¿no? Pensando que es una buena entrada a entender dinámicas que conjugaban corporalidad y espacio urbano, ¿no? Y últimamente también he trabajado temas que tienen que ver con la producción material y social de las banquetas. Actualmente tengo un proyecto sobre imaginarios de la naturaleza y lo verde a partir de parques en la ciudad, etc. Entonces, lo que quisiera exponer hoy tiene que ver con estos ejes. Permítanme, aquí estoy. Perdón, estoy buscando. Aquí está. Perdón, creo que tuve un problema técnico. Ahí se Voy a presentó la pantalla retomar completa, sí. la pantalla que tenía. Oh, Así como le hiciste, y ya después nada más abres la pestaña de la presentación que quieres, así igualito como le hiciste ok. hace un momento. Sí, con el recuadro, y al desplegarse se pone las tres opciones, toda la pantalla, una pantalla y una pestaña. Entonces Una, ahí la adecuada sería una ventana. una ventana, perfecto.
Claro, es que estaba poniendo la ventana completa. Bueno, ya. Aquí estamos ya. Perfecto. Ahí está. Se ve. Aquí estamos. Bien. Perfectamente. Excelente, muy bien. Entonces, bueno, la plática va a ser sobre cuerpos, espacios y sensorialidades desde una experiencia de investigación de corte etnográfico, ¿no? Bueno, para hablar de estos temas, me gusta comenzar con una imagen que es una cita prácticamente, ¿no? Y es una imagen de este escultor italo-suizo, Alberto Giacometti, que representa, claro, tres cuerpos que están caminando, eso se puede adivinar por la inclinación de los cuerpos, pero también son tres cuerpos que pues representan, digamos, lo mínimo de la corporalidad, es una corporalidad en su estado básico, en su formulación más elemental, ¿no? Son Sí. la cabeza. Oye, Miguel, discúlpame, Sí. si estamos viendo, si aquí fíjate que no estamos viendo la imagen, como que no se pasó la diapositiva. Ok. Entonces, ¿qué hago? ¿Regreso? Sí, por Está. favor, A a ver ver si, si pasa algo. Perdón. ahí está, Ahí está. Es que sí, pasé a imagen completa para que no se vea el recuadro de la izquierda, pero parece ser que no funcionó bien. Ahí, Lo ahí intento está otra ya. vez. sí, o se gusta salir de pantalla completa, Ajá. ¿Se ve la imagen completa? no, ahí no se ve, no se ve completa, se ve con los recuadros de la izquierda, Ok. Bueno. entonces tal vez sería ahí, y ahora sí hacer la presentación de pantalla completa. A Pero ver. si gustas dejarla ahí, se ve bien así, aunque no esté A ver. pantalla completa, ¿eh? Ahí estoy en pantalla completa. ¿Sí la pueden ver o me perdí otra vez? En completa no se ve. Entonces, bueno, regreso ok, a la pantalla ahí y a los recuadros en la izquierda, ¿no? Genial. Sí, De la manera en que funciona esto, ¿no? Bueno, entonces lo que les comentaba es que esto es una suerte de epígrafe visual a la presentación que voy a hacer y, pues, en fin, es una suerte de epígrafe que me gusta mucho porque representa tres cuerpos que están caminando por la inclinación de los cuerpos. Son tres cuerpos en estado mínimo, básico o elemental, y son tres cuerpos que uno adivinaría si uno le pone movimiento a la imagen, que están a punto de tocarse, colisionar, entrar en relación, táctilmente comunicarse entre sí, y luego uno pensaría, por la delgadez extrema de las imágenes, que los cuerpos seguirían andando cada cual por su camino otra vez, ¿no? Pero a mí me gustaría también pensar en este imaginario sobre la imagen, que son tres cuerpos que al haberse encontrado y luego al seguir cada uno con su trayectoria, estarán contagiados, estarían tocados, estarían de alguna manera modificados por el contacto con otros cuerpos, ¿no? Y yo pienso que esta imagen tal vez se pueda extender a una mirada sobre qué significa el deambular en la ciudad con cuerpos moviéndose, mirándose, a veces tocándose solo con la mirada, y son cuerpos entonces que en su desplazar se convierten un poco en otros cuerpos, y cómo entonces la movilidad en la ciudad pues implica armar cuerpos colectivos, cuerpos comunes, cuerpos que se mueven a un ritmo ah, unificado, y entonces el tocarnos, el vernos, nos modifica los cuerpos y modifica la manera en que estaremos en relación con otros cuerpos, ¿no? Bien, entonces en esta presentación yo quisiera presentar tres temas, digamos, ¿no? Un tema que es un poco introducir al tema de corporalidad y movilidad, luego un segundo tema que tiene que ver con mapas y memorias, pensando que en los discursos cotidianos sobre el caminar, la memoria juega un papel importante. Caminamos no solo desde el presente,
sino también caminamos evocando, reconstruyendo, narrándonos otros espacios, otros tiempos, otras presencias. Y el tercer punto sería un poco posibilidades, ¿no? ¿Qué podemos explorar con esta suerte de equipaje conceptual, ¿no? Corporalidad, movimiento y sensorialidad, ¿no? Entonces, bueno, es evidente que la movilidad es un punto crucial en las ciudades contemporáneas. La movilidad se ve afectada por la escala de la ciudad, por la propia fragmentación de la ciudad, por políticas de planeación urbana, por equipamientos, en fin, cuáles son las vías de comunicación, de qué manera están hechas para conectarse, qué se puede hacer en tal o cual tipo de vía. Obviamente la movilidad tiene que ver con el tiempo y con recursos económicos y sociales, tanto a nivel, digamos, del Estado, de la planeación de la ciudad, pero también con recursos económicos y sociales, pues, de la gente, de la población que se moviliza, ¿no? En los estudios sobre movilidad es cada vez más importante reconocer también las dimensiones cualitativas presentes en la movilidad. Digamos que estamos hablando de cómo ir más allá del paradigma origen y destino. Cada vez más importa pensar cuál es la experiencia que tenemos los habitantes, los usuarios de la movilidad, ¿no? ¿Qué hacemos durante el tiempo de traslado, ¿no? Y entonces esta experiencia de la movilidad nos lleva a pensar en ciencias sociales, pues en muchos abordajes conceptuales, ¿no? Podemos pensar la experiencia de la movilidad desde la fenomenología, qué estamos pensando, qué estamos sintiendo durante el trayecto, cómo el trayecto en el transporte es una manera de estar en contacto con el mundo. Lo podemos abordar claramente también desde el cuerpo, digamos, la experiencia del cuerpo, la estimulación que tenemos, preguntarnos si el viaje es el mismo en el cuerpo de las mujeres, de los hombres, las adolescentes, las personas de la tercera edad, cómo la cultura está involucrada en la movilidad, cuáles son nuestros rituales de interacción con los otros en situaciones de anonimatos, cuáles son los discursos y las narrativas que ponemos en práctica en relación con los traslados en la ciudad. Son discursos y narrativas que enfatizan la vulnerabilidad, el peligro, el acoso, la sorpresa ante la ciudad que se despliega, tal vez en trayectos de superficie o no. ¿Cuál es entonces un poco la manera de afrontar esto, ¿no? Y entonces plantearnos esta mirada sobre la movilidad desde la experiencia, evidentemente nos lleva entonces a pensar en cómo abordarnos estos elementos cualitativos o etnografiables presentes en la dimensión experiencial. Aquí, digamos, prácticamente se trataría de pensar casi a los usuarios de la movilidad o a los peatones en etnógrafos en potencia, en personas capaces desde los recorridos cotidianos de crear relatos de experiencias, de poner énfasis en, en agujeros, en saludos, en vulnerabilidades, en caminar rápido, lento, etcétera, ¿no? Y entonces, bueno, esto también, digamos, este proyecto también involucraría pensar de manera decidida en cómo la sensorialidad formaría parte de estas etnografías de las deambulaciones, ¿no? Cómo la sensorialidad también construye lugares, lo que sentimos en el calor en los, no sé, en los microbuses o el calor en el metro, cómo sentimos la incomodidad en los grandes trayectos en transporte público, cómo hay un paisaje interno de un transporte y un paisaje exterior
en términos sensoriales, cómo se da esa suerte de interfase afuera o adentro en el transporte, para el peatón, cómo se construyen paisajes sensoriales cambiantes dependiendo de si hay mucha vegetación, hay poca, hay heces de perros en el camino, hay un ruido ensordecedor de se compran colchones, en fin, todas estas cosas que ocurren mientras nos trasladamos y que realmente forman parte del trayecto. El viaje no solo consiste en salir y llegar, sino también en estar, ¿no? Bien. Entonces, estos elementos entran en juego. Y evidentemente para contestarnos preguntas que se ubican en este proyecto, bueno, tenemos obviamente tal vez que empezar por preguntarnos cómo se aborda, digamos en este caso particular, el caminar y el caminar urbano en las ciencias sociales. Podríamos extender también esta pregunta, cómo se aborda la movilidad en transporte público, en las ciencias sociales, cómo se aborda la movilidad en transporte particular en las ciencias sociales, cómo el transporte público, de acuerdo con su naturaleza, genera también diferentes experiencias del viaje y la ciudad. Entonces, estas preguntas podemos irlas modulando de acuerdo con nuestros intereses. En el caso del caminar, diríamos que este tema tiene una amplia y diversa historia, digamos. Por un lado, se reconocen en la literatura sobre el tema una gran cantidad de aportaciones de muchas fuentes, pero una fuente interesante es la investigación historiográfica y filosófica. Hay mucho trabajado sobre los grandes filósofos caminantes que asocian el ritmo del pensamiento con el ritmo del cuerpo. Y entonces, desde Nietzsche o Rousseau o Kierkegaard, se piensa que el caminar produce ideas, el caminar tiene un ritmo de reflexión, de aparición de razonamientos, de convocar ideas que estaban en el aire y que de pronto anclan en los pasos o que los pasos traducen en pensamientos. Y esto, digamos, ha sido muy estudiado en diferentes textos, ¿no? Digamos, simplemente caminar es pensar, caminar es una forma de pensar, pensar produce caminantes y caminatas y paisajes, ¿no? Una idea interesante es la que plantea también el antropólogo francés David Le Breton, que él propone que la idea del caminar es uno de los imaginarios felices de la modernidad, porque caminar es un acto individual, caminar tiene que ver con la libertad, caminar tiene que ver con la salud de alguna manera, y caminar entonces plasma en el sujeto, en la persona, la posibilidad de exploración y de una manera u otra, la posibilidad del escape, de salir, aunque sea por un momento, aunque sea físicamente, de cierta opresión de la rutina urbana, de entornos urbanos adversos. Y esto es interesante porque a veces al hacer investigación sobre estos temas y conversar con personas sobre sus maneras de caminar, cómo caminan, qué piensan, aparece el tema de que caminar está muy asociado en el léxico en sí mismo con la idea de placer, ¿sí? Caminar tiene que ver algo con el placer, con los paseos, mientras que si uno preguntara por desplazarse, esto convoca más bien ideas de opresión en el transporte público, de prisas, en fin, cansancios. Entonces aquí el mismo término, caminar, nos remite a este imaginario feliz. En un gran libro sobre el tema, Rebecca Solnit nos propone una historia multidimensional del caminar. Es una historia filosófica, de planeación urbana, es una historia que recupera muchos mitos culturales, como es el caso del flaneur,
de Francia en el siglo XIX. Y digo mito porque Rebecca Solnit propone que en realidad el plein air nunca existió, ¿no? Que fue más bien una suerte de tipo ideal, de figura que se convocaba para pensar en posibilidades de explorar París, pero que realmente no había una suerte de figura específica de flaneo. El caminar también convoca, ¿sí?, la forma de vincular corporalidad y cultura, ¿no? Y este concepto de cómo vinculamos con corporalidad y cultura se produce en relación con el concepto de embodiment, de difícil traducción al español, ¿no? Incorporar, encarnamiento, incorporalización, pero bueno, la idea es que entonces hay algo en el cuerpo que está producido y que expresa cultura, y en el caso del caminar es este cuerpo urbano que se traslada entre formas urbanas, calles, plazas, subidas, bajadas, veredas primarias, secundarias, vacías, llenas, etcétera. Hay un cuerpo para cada ocasión urbana, podríamos pensar, ¿no? Hay también una historia del caminar que tiene que ver con la idea del ritmo, ¿sí?, los pasos compartidos, digamos. También el caminar tiene que ver con la diferenciación social por espacios, por cuerpos, por jerarquías, y también tiene que ver, como bien sabemos, las personas que caminamos, con una planeación urbana que invisibiliza al peatón, que no lo toma en consideración en los diseños, y esto lo podemos ver claramente en lo mal diseñadas que están muchas esquinas urbanas para el peatón, en donde prácticamente no hay un tiempo para que el peatón pase, y el peatón es una figura siempre en fuga en muchas esquinas o muchos cruceros que tiene que desplazarse con velocidad para poder pasar al otro lado, ¿no? Bien, entonces el caminar tiene que ver con con lo que se llama con el hacer lugar, género y violencia, sociabilidades, todo esto, ¿no? Pero también igual podemos pensar que existen también activismos de la movilidad, grupos que desde su forma particular de trasladarse por la ciudad se convierten ya en cuestionadores del orden de desplazamiento en la ciudad, y proponen entonces que hay que mirar a ver a los ciclistas, a los peatones, a las mujeres con niños, a las personas con algún tipo de discapacidad que requieren y proponen otra forma de estar en la ciudad, ¿no? Bien, uno de los tópicos que ha surgido, que surge con fuerza en una investigación que llevé a cabo hace algunos años, no demasiados, es la importancia que tiene la sociabilidad en el caminar, digamos, la manera en que nos relacionamos con otros peatones en la ciudad, permítanme. Ok, entonces, bien, digamos, una conclusión rápida que yo podría tener en este tema es pensar que el caminar es la forma social de las relaciones interpersonales. Digamos, caminar no es solo caminar, caminar en muchos casos significa con quién caminamos, de qué manera estamos caminando, qué se produce mientras caminamos, y cómo caminar tiene que ver con la creación de una suerte de sintonía, tanto con la persona con la que estamos caminando, y también una sintonía con respecto al entorno sobre el cual y respecto al cual estamos caminando. Entonces, digamos, caminar es una suerte de experiencia que vincula cuerpos, vincula visualidades, vincula atmósferas, y todo esto lo alinea de una manera en común. Georg Simmel, que es uno de los creadores, impulsores de este tema de la sociabilidad, propone que la sociabilidad es la forma lúdica de la socialización. Es una manera en donde estamos, casi diríamos, jugando con formas de relación que no son estables,
que son mutables, que van cambiando, que jugamos con ellas, jugamos con la representación, etc. Y también desde la sociabilidad se puede proponer que esto, ¿no? Que el caminar es el embodiment, la incorporación de un afecto, ¿no? La relación con los otros, mirar de frente y compartir lo mirado, escuchar el paisaje y pensemos, digamos, sí, con quién caminamos, con quién salimos, qué pasa cuando caminamos en conjunto y allí estaremos viendo entonces que este caminar en común crea de manera decisiva una experiencia compartida del saber urbano, ¿no? En otras experiencias de investigación, platicando de esto con jóvenes, me comentaban la misma idea, pero ampliada, digamos, la misma idea en relación con caminar en marchas, en manifestaciones, en donde se está en la calle de otra manera, con otro espíritu, con otro cuerpo, un cuerpo colectivo, y eso produce una relación con nosotros y con el espacio urbano importantísima en la configuración de identidades y en la manera de entender la ciudad. Digamos que una marcha puede ser una intervención sobre el espacio urbano y esta intervención produce afectos, corporalidades, memorias, historias, reivindicaciones, etc., ¿no? Y también obviamente el caminar es una exposición a la heterogeneidad urbana en donde se ponen en juego sociabilidades dúctiles, maleables, mirar, moverse, saludar, mirar abajo, voltear a ver, escuchar. Es aquí un poco también en donde entran esta atención cortés que nos señalaba Goffman como una manera de estar en relación con los demás, ¿no? Bien, vale también siempre tener en mente, digamos, en relación con las movilidades, sí que los espacios son producidos activamente por el acto de moverse. Los espacios son actuados, apropiados, transgredidos. Los espacios no son instancias pasivas, sino son, digamos, espacios coproducidos por el uso, por los usuarios y su materialidad. La dureza del espacio se altera en relación con usos y con usuarios, ¿no? Entonces, esto me lleva a pensar que es interesante explorar estilos, estrategias, situaciones del caminar que nos ilustran pues todo el rango de posibilidades significativas. Pensemos en el caminar de los migrantes, el caminar de los desempleados, el caminar de las mujeres en situaciones de fragilidad o de vulnerabilidad, el caminar en contextos de violencia. Todo esto es parte de la situación en que se encuentran insertos. No podemos estudiar violencia y acoso si no tomamos en consideración qué pasa con las corporalidades en movimiento, qué sienten, qué se huele, cuál es la atmósfera que están recreando. Lo mismo con migración, exclusiones, jerarquías, obviamente elementos lúdicos, placenteros, todo esto está impuesto, ¿no? También entonces, en fin, entonces desplazamientos peatonales en contextos de sociabilidad ocurren entonces en un arco que va una tensión del reconocimiento al anonimato, ¿no? Ok. Ahora, un elemento aquí interesante que tiene que ver con la movilidad peatonal, pero seguramente también la movilidad en otros medios de transporte, es el tema del ritmo, ¿no? Bueno, yo intenté hacer un pequeño ejercicio de análisis del ritmo siguiendo la propuesta de Henri Lefebvre, ¿no? Henri Lefebvre, digamos, dice que el ritmo reúne estos aspectos
cuantitativos que marcan el tiempo y, digamos, los segmentan entre sí, ¿no? Y el ritmo entonces tiene que ver con la repetición, pero es una repetición que tiene un componente externo, que es esta regulación externa, digamos, la regulación del reloj es la más elemental, pero también el ritmo tiene que ver con, dice Lefebvre, lo vivido, lo carnal, el cuerpo. El propio cuerpo tiene su ritmo, ¿no? Ritmos biológicos, el son del corazón, que diría López Velarde. Hay ritmos aquí inmersos, ¿no? Y entonces, bueno, hice yo una pequeña experiencia de trayectos, poco ubicado en la perspectiva de Lefebvre, fenomenológica, sin duda alguna, y un poco lo que yo alcancé a ver en esa perspectiva es que se puede hablar en calles peatonales en el centro de la ciudad o en espacios centrales en la ciudad, en alcaldías, cerca de mercados, etcétera, pues tenemos en los momentos de un uso intenso un ritmo local sinuoso, intenso, desplazamientos zigzagueantes, el cuerpo se contorsiona, digamos, y el principio es que el cuerpo tiene que moverse alrededor de cosas, de acomodarse a lo que está alrededor. Entonces tiene que ser un cuerpo dúctil, dispuesto a su transformación y a la exploración. Y al mismo tiempo encontraba que el ritmo, digamos, en estos espacios, entre sonidos, movimientos, voces, desplazamientos del cuerpo, para que sea evidente, bueno, por lo menos es lo que yo veía ahí, para que sea evidente tiene que tener un contraste, un ritmo para que emerja como una dimensión que permea las actividades que ocurren en un lugar, debe tener casi una suerte de síncopa pública. Hay un ruido dominante y al fondo hay un ruido débil o un movimiento débil. O hay un sonido, objetos que asociamos con lo agudo, lo delgado, lo que aparece y se va, y luego hay movimientos que podemos asociar con lo grave, lo grande, lo que se ve, y entonces, en fin, o lo lento y lo rápido, coches parados, una bicicleta que atraviesa en ellos, y entonces el ritmo se hace evidente a partir de la síncopa, ¿no? A través de un contraste. Y entonces pensaba yo, bueno, en esta idea, los ritmos centrales del movimiento, este ejercicio lo hice en la calle de Madero, en el centro de la Ciudad de México, pues era evidente que los rostros de las personas que ocupan la calle son nítidos en la cercanía, mientras uno va caminando, mientras uno va caminando y se acerca a ella, pero a distancia los rostros y los cuerpos se difuminan, se confunden. Entonces hay un efecto de multitud como una suerte de rumor visual, rumor otra vez como ritmo, cercano, lejano, nítido, difuso, ¿no? Y en el caso en particular de esta avenida de Madero, ocurrió un efecto casi cinematográfico. Mientras va caminando uno sobre la avenida, se ven las calles que están alrededor de uno en la mirada periférica, y mientras más se acerca uno hacia el zócalo, el espacio periférico se está abriendo. Entonces, el caminar produce la visualidad del lugar, y la visualidad no solo es la visualidad, sino el sentido y la sensorialidad del lugar, porque bien sabemos que el sonido, mientras hay barreras alrededor, tiene una dimensionalidad, particular, rebota, mientras un sonido en un espacio amplio se pierde, se va. Entonces son, en fin, producciones del lugar desde el desplazamiento con un efecto sensorial. Un segundo tópico que quisiera comentar esta tarde es seguir pensando, claro,
en el cuerpo, en el desplazamiento, pero ahora introducir de manera clara el tema de la sensorialidad a partir de recorridos de una persona ciega en el centro. Obviamente aquí, digamos, el tema de la sensorialidad es fundamental cuando quitamos del panorama la vista, el sentido visual, ¿no? Aquí cabría recordar algunas cosas básicas en términos conceptuales. Lo primero está dicho, digamos, por los teóricos canadienses, House y Classen, que proponen que la manera en que usamos nuestros sentidos y la manera en que entramos y comprendemos el mundo sensorial es formada por la cultura. Es decir, somos sensorialmente culturales. Todos tenemos claro piel, ojos, sentido del gusto, sentidos de la propiocepción, pero la manera en que los entendemos y los interpretamos y los compartimos es totalmente cultural y lo es en relación con el mundo de significados, digamos. No hay lugar más preciso para encontrar la especificidad y la variabilidad cultural de algo que en relación con el significado que se le asigna a objetos y prácticas, ¿no? Entonces tenemos así que el orden de los sentidos es un orden social, porque tenemos una jerarquía a la cual adscribimos grupos o actividades sociales. Digamos que hay sentidos altos y bajos, vulgares o sofisticados, porque se habla del vino de una manera mucho más, no sé, llena de florituras que con respecto a la cerveza, es porque podemos sentir tantas cosas o porque la cultura dice que el vino es sofisticado, la cerveza es corriente, en fin, hay multiplicidad de jerarquías y de ejemplos que podríamos poner. Bueno, en este caso de esta persona ciega con la que se trabajó, es una persona que vive en la Escuela Nacional de Ciegos, en la calle de Mixcalco, en el centro histórico. Esta es una imagen sobre Mixcalco, en el cruce con Jesús María, en el centro histórico de la Ciudad de México. Y bueno, en tanto que centro histórico de la ciudad, en el día es un lugar muy abigarrado de personas, de actividades, de prácticas, de historias, y es también un lugar entonces que es en donde las banquetas son continuamente, flagrantemente invadidas por comerciantes que dificultan mucho el trayecto para una persona invidente. En esta fotografía, que intenté tomar muy cercanamente al ras de piso, se puede ver cómo hay una suerte de guía para el bastón de ciego o una guía que se le llama en términos técnicos podotáctil, digamos, sentir a través del pie, que es una manera de conducir a una persona invidente a través de la calle. Obviamente en la fotografía se muestra cómo esta guía, este trayecto, este camino dibujado, pues está invadido, no reconocido por los usuarios de la calle. ¿Qué tenemos aquí entonces en los trayectos? Bueno, obviamente el bastón se convierte en una mirada táctil, el bastón es una herramienta que potencia, metaforiza algún sentido. Tenemos también, curiosamente, que las personas invidentes suelen gritar para pedir apoyo al cruzar una calle. Soy ciego, me puede ayudar a cruzar. Y esto es interesante porque no solemos gritar en la calle, digamos. Se gritan los vendedores, los anunciantes, los comerciantes, los adolescentes, pero el grito no es parte de los recursos comunicativos habituales en la calle. Pero esta persona sí lo hace, también toma del brazo a alguien para cruzar la calle. Tampoco solemos hacerlo, entonces hay técnicas del cuerpo, diríamos, particulares y apropiadas. También hay contactos imprevistos, choques con otros
caminantes, usuarios, y aquí, digamos, esta persona que entrevistamos hace uso de un gran sentido del humor cultural y de una gran perspectiva narrativa en donde cuando choca con alguien, uh, le dicen, oye, ¿por qué me pegas? ¿Estás ciego? Pues sí, sí estoy ciego. ¿O es que no me ves? Pues no, no te veo, ¿no? También igualmente esta persona en la interacción con los demás se queja de que hay un gran egocentrismo al momento de dar indicaciones. Cuando pregunta, oye, ¿para dónde está el metro Pino Suárez? Por decir algo, usualmente decimos, claro, el metro está para allá, pero ese para allá es un gesto no verbal, sino es un gesto verbal, verbal y corporal, ¿no? Entonces, ese carácter del gesto, pues dificulta entenderlo, ¿no? También esta persona ubica muy bien en dónde está a partir de identificar las voces en la calle. Esto que les comentaba hace poco de la dimensión del sonido, cómo suena, cómo rebota, cambia evidentemente en función del espacio en que se está, ¿no? Nítido, claro, lejano, cercano, que rebota, que tiene matices, está en función de el lugar desde donde surge el sonido, ¿no? De manera importante, hay que reconocer que esta persona, que eso es habitual, tiene una suerte de mapa mental de los lugares que recorre, que en rigor es un mapa elaborado desde dimensiones sensoriales, desde elementos sensoriales, como huele por aquí, vamos de subida, de bajada, esto es piedra, es cemento, es vidrio, si es piedra caliente, es que entonces en la mañana pega el sol por acá y estoy de este lado de la acera. Entonces, todo esto tiene que ver con que el material de los mapas mentales es un material predominantemente sensorial, que sin embargo, bueno, esto, y también a su vez es un mapa que podemos llamar de corte secuencial. La persona sabe en dónde está porque conoce cuál es la secuencia de calles y entonces sabe que si está en la calle B, antes pasó por la calle A y le espera la calle C. Entonces, son mapas hechos de múltiples materiales, de sentidos y también de secuencias de lugares. Entonces, se sabe y se recuerda los lugares desde la experiencia directa que se ha tenido, que se articulan como mapas mentales complejos, dúctiles, y también son mapas, hay que decirlo antes de pasar a otro tema, que son mapas tremendamente frágiles. Uno puede decir, bueno, ¿cómo frágil? Si la calle que estuvo ahí en la mañana va a estar allí en la noche, va a estar allí al siguiente día. Claro, la estructura dura de la calle va a estar ahí, pero ¿quién nos dice si mañana no va a haber un bote de cemento a la mitad de la calle, un adoquín suelto, un coche que está a la mitad de una entrada, una coladera abierta? Entonces son mapas, claro, de orientación, hechos lo que hemos dicho, pero que también son mapas que pueden ser invadidos, intervenidos desde los usos de los habitantes, ¿no? Ahora, abriendo otra vez el tema, también en la exploración que hice en esta investigación sobre prácticas del caminar, historias y recorridos, encontraba, como se había comentado, que la memoria era un tema importante. Yo cuando planteé la investigación pensaba pensaba en el caminar, digamos, en el presente. Y sin embargo, caminar es una forma de construir historias, recordar lugares, personas, sensaciones. Entonces, me encontré esta cita de Rebecca Solnit en su libro de Wanderlust, una historia del caminar, ya publicado en español por
la editorial madrileña Capitán Swing, que dice, voy a leer la cita porque se me hace muy interesante, dice, la memoria como la mente no se puede imaginar sin la dimensión física. Imaginarla como un lugar físico es convertirla en un paisaje en el cual se ubican sus contenidos. Y lo que tiene una ubicación es accesible. Es decir, si la memoria se imagina como un espacio real, un lugar, un teatro, una biblioteca, entonces el acto de recordar es imaginado como un acto real, es decir, como un acto físico, como caminar. Entonces, me gusta esta idea de que la memoria se recorre con el cuerpo a través de caminar, ¿no? Uno entra en la memoria y uno va encontrando recuerdos mientras uno se traslada. Y luego encontré también otra cita que me gustó mucho de Marcel Proust, este francés que sabía algo de la memoria, en donde él dice cómo el olor y el sabor permanecen mucho tiempo sobre la ruina de todo lo demás y llevan sin debilitarse por encima de un goteo casi impalpable el edificio inmenso del recuerdo, ¿no? Y esto, bueno, es muy interesante porque nos está diciendo que construcciones de la memoria pueden activarse y pueden residir solamente en un dato sensible, cómo olía la calle de la infancia, cómo olía la casa de la abuela, cómo es el olor del pasto recién cortado cuando uno jugaba fútbol en la infancia. Son datos sensoriales que, ¡pum!, nos pueden abrir mundos de recuerdo importantes. Pero bueno, a lo que voy es que entonces caminar tiene que ver con esto. Caminar tiene que ver con la memoria, datos sensoriales y obviamente entonces recordamos desde una red de relaciones. Recordar es relacionar, pero no solo informaciones dispersas. Recordar es también reconstruir, actualizar relaciones interpersonales, espaciales, contextuales, biográficas, históricas. Bueno, aquí hay muchas citas, esta me la voy a brincar para no intoxicarlos, de citas. Perdón, estoy aquí. Bien, entonces, en el trabajo de campo encontré el caminar vinculado con etapas de la vida, con lugares, con estados afectivos, con grupalidades, con temporalidades. Y entonces se actualiza lo que habíamos dicho de que caminar es una forma del afecto, una forma física, una forma social, 2, 3 cuerpos caminando, etc. Y pensaba entonces que también el recuerdo, el caminar, tiene una retórica que a veces funciona desde la figura retórica de la metonimia, en donde la parte representa el todo, una retórica restitutiva. Nos decía un informante en Tláhuac que el edificio de la iglesia, este edificio, le recuerda algo que ya no hay, o sea, ¿cómo te diré? Algo que yo puedo encontrar, que aún sigue aquí de cuando yo era niña, ¿sí? ¿Me entiendes? Entonces, en los lugares están los recuerdos, en los lugares están las biografías, y entonces los desplazamientos pueden activar estas memorias, estas biografías y también, ¿por qué no? Podríamos decir formas de sentir en común, ¿no? Entonces, digamos, el lugar se vuelve otro tiempo, factible de ser evocado sensorialmente, ¿no? Muros, olores, sensación térmica, etcétera, ¿no? Y entonces, bueno, ya para ir cerrando, bueno, digamos, he querido un poco pasar la idea, comunicar la idea, entonces, de que entender
el sentido y el uso de referentes sensoriales en personas, prácticas y lugares situados puede ampliar las posibilidades de análisis y de comprensión de lo urbano, de los desplazamientos y de cómo los habitantes estamos en relación con los lugares y eventualmente con la ciudad que habitamos. Nos permite entonces entender cómo y desde dónde habitamos la ciudad. También permite el reconocimiento y abordaje de espacios actuados, performativizados, experimentados y creados corporal y sensorialmente. Aquí, digamos, implicaría un poco el rescate de la idea de que el usuario, el individuo, el ciudadano, es también parte del espacio que vive. Y esto tiene que ser muy claramente recordado por arquitectos, planeadores urbanos, agentes que actúan sobre el espacio, ¿no? Crear cierto tipo de espacios es crear y reconocer o negar o disciplinar corporalidades, ¿no? Y esto tiene que estar ahí, pues, ¿no? Me parece nuestra agenda de actuación profesional, ¿no? Y entonces, poco, ¿hacia dónde podemos ir? Bueno, podemos ir hacia muchos lados desde estas perspectivas, comunidades sensoriales, trabajo somático, disciplinamientos sensoriales, sentido del lugar, orden sensorial, identidades sensoriales, etcétera, ¿no? Y evidentemente aquí la exploración metodológica está abierta, no hay una metodología establecida, lo cual está muy bien. Entonces podemos hacer exploraciones, énfasis en situaciones, prácticas, eventos, maneras de reconstruir sujetos, y todo esto entonces haría emerger modalidades de estar en el espacio que no están en la agenda, insisto, de las políticas o de los planeadores, darían elementos para cómo los activistas o los activismos pueden tener recursos y narrativas nuevas y poderosas sobre la ciudad. Y también, evidentemente, digamos, estas perspectivas pues producen interdisciplina, ¿no? Pensar con arquitectos, urbanistas, antropólogos, psicólogos, sociólogos, estos temas es sumamente productivo. Hay gran cantidad de trabajos hechos ya sobre cuerpo y movilidad, sobre mercados, sobre parques, sobre movilidades y cuidados o pandemia, reclusiones domiciliarias y reconstitución de lo local y de lo cercano. Entonces hay una gran cantidad de puntos de agenda que se pueden marcar, insisto, recuperando estos temas que nos ocupan mucho en las ciencias sociales, pues jerarquía, poder, exclusión, inclusión, género. Me parece que son temas que se pueden abordar de manera muy productiva y tal vez muy original con estos abordajes. Bueno, gracias por la paciencia y esto es lo que quería comunicarles esta tarde. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Miguel Ángel. De verdad que una charla muy amena y muy clara en todo, de principio a fin. Te agradecemos muchísimo, de verdad. Pues nada, abrimos los micrófonos. Tenemos aquí, aparte del grupo de trabajo de movilidades, si gustan intervenir, hacer un comentario, alguna intervención, el micrófono también está a la orden, ¿eh? O mientras, igual en lo que eso ocurre, en lo que los ánimos empezamos a calentar, quisiera abusar de la palabra, ya que la tengo aquí, y hacer tres comentarios muy generales, ¿verdad? Muy amplios, que me parecieron muy interesantes y muy importantes, sobre todo muy de carácter fundamental para pensar las ciudades, ¿no? Estas grandes metrópolis que vamos hacia allá en la mayoría de la población estaremos por allá en 2030, no 2050 se estima. Entonces eso nos hace pensar precisamente en esto, ¿no?
Fíjate que te escuchaba en el planteamiento del Flonior de Benjamin. No, sí, había como una lógica donde yo lo pensaba en el contexto latinoamericano. Yo hice un trabajo de campo en Ecatepec, Estado de México, y decía, si el Flonior estuviera paseando por Ecatepec, yo hubiera sido desvalijado a la segunda calle, ¿no? O en el transporte público. Entonces habría que como que pensar el Flonior de manera situada, ¿verdad? Entonces, eso lo pensaba en un sentido muy concreto, pero fíjate que algo que hemos trabajado aquí en la red de gobernanza metropolitana es la cuestión de la cocreación. Y ese es un elemento que nos ha colocado en muchos vericuetos, precisamente para entablar los diálogos, sí con arquitectos, urbanistas, psicólogos, etcétera, toda esta gama de profesionistas, pero también con las personas que caminan, ¿no? Entonces, ¿cómo entablamos estos diálogos desde una manera horizontal e inclusiva? Y creo que eso nos pone en un reto para pensar las ciudades bueno, lo hemos visto, ¿no? Para pensar la ciudad y sobre todo dialogar con planificadores, ¿no? Para quienes hacen la ciudad, para los expertos de la ciudad, colocar este tema les es un poco incómodo en realidad, porque hay expertos y hay gente que no somos expertos, ¿no? Entonces, ¿cómo empatamos esos diálogos? ¿No? Esa primera cuestión, no sé tú qué opinas al respecto, ¿cómo empatamos esos diálogos horizontales e inclusivos para poder llegar a una planificación en ese mismo nivel, ¿no? Que sea inclusiva y, y horizontal. Y un tercer punto de corte metodológico, ya abusando, es la cuestión que me parece muy interesante, que justo tiene que ver con esto de la inclusión y de la horizontalidad. Cuando mencionabas, las personas hay que hacerlas, o se hacen en cierto sentido, etnógrafos en potencia, ¿no? En cómo esas trayectorias se van colocando, pero también creo que implica todo un reto, no solamente en el diálogo interdisciplinario, transdisciplinario, sino también de cómo hacemos que esto, o de qué forma estos datos se pueden colocar en la tesitura de lo que llaman, lo que se mide se puede controlar, ¿no? Que eso se ha convertido como si se habla de un video documental, entonces eso es exótico y no forma parte de los datos evidentes, ¿no? O si hablamos de lo sensorial, lo colocan en lo mismo, y creo que ese es un reto que nos hemos venido enfrentando desde psicología, antropología, etcétera, para colocar ese dato y ponerlo en la importancia que tiene verdaderamente, ¿no? Entonces yo lo dejaría hasta ahí para no abusar, y si alguien más gusta intervenir, adelante. Muy bien. Tu Ok. micrófono está prendido, Carlos. Por si quieres intervenir. Sí, Adelante. sí, gracias. Muchas gracias por la exposición, doctor, muy interesante sus propuestas, sus investigaciones. Yo he consultado varios de sus textos. Yo no estudio propiamente el caminar, pero estudio más bien las identidades laborales, pero también ello me ha llevado a las identidades de los trabajadores que trabajan en la movilidad, ¿no? El transporte público, por ejemplo, los choferes, los transportistas, etcétera, los mototaxis, todos estos trabajadores informales que tienen mucha precariedad tanto laboral, ¿no? Yo tengo una pregunta sobre un tema que siempre, bueno, me ha sido difícil de abordar. Yo trabajo en un centro de investigación CONACYT en Centrogeo, y en una ocasión tuvimos una reunión con el secretario de Movilidad sobre distintas problemáticas que hay en los cruces peatonales. Entonces, uno de los, creo que el más complicado, es el cruce peatonal que existe allí en Eje Central, no, perdón, en Reforma, y bueno, ahí por donde está la Bellas Artes, creo que es Juárez, porque hay allí donde está la iglesia, y está ahí muy cerca la Alameda. Ese es un cruce peatonal donde hay una gran cantidad de accidentes, de atropellados, de choques automovilísticos. Han sido atropellados peatones, ciclistas, etc. Entonces ese cruce, que es muy complicado, donde pasa el Metrobús, hay un carril bici, pasa el turibús, etcétera,
Entonces hay varias modalidades de transporte público. Entonces, ahí en Centrogeo pues se hizo un estudio para ver cuál es el índice, los índices de distintos cruces a nivel, creo, metropolitano, de cuáles son los cruces más que tienen mayor riesgo. Entonces, ese cruce se ha modificado de manera de distintas formas para darle prioridad, perdón, creo yo, a las movilidades motorizadas, que es el BRT, el Bus Rapid Transit, Metrobús, principalmente, y el flujo vehicular. Entonces ha habido distintas más bien adecuaciones, y el secretario de Movilidad nos decía, bueno, es que ese cruce, por más que se modifica, pues no puede, ¿cómo se llama? Sigue habiendo un gran número de accidentados. Entonces yo me atreví a opinar de que lo que yo veo ahí es un problema así del caminar, que no se prioriza las movilidades activas, sino también que era un problema de orden social, una confrontación de identidades urbanas, de identidades laborales con distintas lógicas, unas productivas, otras de esparcimiento, de turismo, de ocio. Entonces hay un conflicto ahí entre identidades. No sé si usted conozca este cruce o a lo mejor otros cruces. ¿Cuál sería su apreciación en estos cruces tan complicados, que a veces no son grandes avenidas, sino son calles muy específicas donde la gente se tropieza con el volardo de un, ¿cómo se llama? De un carril bici, ¿no? De una mala señalización de un carril, pero es algo repetitivo, continuo, o en este cruce allí en Reforma, es algo muy repetitivo de que cada 3 a 5 minutos está a punto de pasar un accidente, ¿no? Entonces hay ciclistas que se quedan a la mitad. Yo entrevisté a varios y algunos dicen que las señales son muy claras, otros dicen que no son claras las señalizaciones, otros traen distintas lógicas, porque también hay muchos trabajadores informales urbanos, también son puntos de encuentro ahí, hay una iglesia importante, un mercado. Digamos, ¿cuál sería su apreciación con respecto a estos cruces complicados y cómo podrían estudiarse o proponer algunas también respuestas para comprender esos conflictos de movilidad? Gracias. Gracias. Adelante, Miguel. Si seguimos o si gustas, acumulamos. Si quieres, hacemos en tu intervención y después tal vez una segunda ronda, si te parece bien. Bueno, gracias por la pregunta. Creo que estamos todos más o menos sintonizados en la misma idea, ¿no? De pensar la movilidad desde el ciudadano, desde el peatón, cómo incidir en políticas públicas, cómo esto incide en nuestra imagen general de la ciudad, en nuestra valoración de lo urbano, ¿no? Yo creo que todas las preguntas, digamos, tienen que ver con una cosa, ¿no? Es decir, ¿cómo se puede conseguir un espacio transitable peatonalmente de calidad, ¿no? Y la calidad tiene que ver, claro, con la legibilidad de los cruceros, la calidad también tiene que ver con cómo los desplazamientos inciden en cierta idea de la vida social a nivel de barrio, de reconocimiento entre personas. Y creo que aquí básicamente el tema es, ¿qué haría falta para que se reconozca ciudadanos y autoridades, pues esto, ¿no? Al peatón como una instancia que también produce ciudad, ¿no? Y que también entonces requiere ser interpelado directamente en tal condición, porque todos caminamos, o sea, tenemos grandes estudios muy buenos de origen, destino, movilidades, multimodales, tiempo, que están bien, pero son estudios que por lo general suelen subvalorar a la figura del peatón, como que se piensa que la movilidad solo existe cuando hay intervención pública, cuando hay una fuertísima inversión pública, y eso es la movilidad.
pero allí en donde hay prácticas cotidianas de movilidad, eso no aparece de manera tan importante. Y aquí tal vez la dificultad que hay es que reconocer la importancia del peatón, también supongo yo que implícitamente tiene que reconocer cuál es el modelo de ciudad que se está propiciando, produciendo, reconociendo. Creo que por default el modelo que tenemos, el modelo de ciudad que tenemos ahora es el de metrópolis, una inmensa ciudad en donde conectar es democratizar, en donde conectar es tener votos, en donde conectar es tener productividad, desplazamiento, ampliación del área urbana, y es el discurso, ¿no? No hay un modelo de ciudad como estos modelos que están relativamente en boga, ciudad compacta, ciudad de los 20 minutos, ciudades autocontenidas, digamos, no como pequeñas ciudades, sino como maneras de estar en la ciudad desde desplazamientos breves. Ese modelo no se ve en el discurso público de las autoridades en relación con la movilidad. Creo que lo que vemos es el discurso de las grandes obras, de las grandes inversiones, de cómo conectar oriente, poniente, centro, etc. Es el discurso de la conexión, pero no el discurso de lo transitable a pequeña escala. Entonces creo que mientras no se asuman que son posibles otros modelos de ciudad y que haya un compromiso para ponerlos en práctica, no tendremos gran atención al peatón, ¿no? La política sobre, por ejemplo, los desplazamientos en bicicletas son buenas, son importantes, pero tengo la impresión, sin ser experto en el tema, que son muy incompletas, ¿no? Hay áreas que sí pueden transitarse en bicicleta y muchas otras áreas en donde eso es prácticamente imposible, ¿no? Y siempre está también el tema del riesgo, ¿no? Presente ahí, ¿no? Entonces creo que sí, claro, está el peatón, pero también está la pregunta de en qué ciudad camina el peatón, en qué barrio, en qué noción de lo local. Claro, tú comentabas ahorita, Luis Adolfo, que Altranera en Ecatepec en 15 minutos lo dejan hasta sin nombre. Claro, pero también tenemos una periferia urbana que tiene condiciones de movilidad bien diferentes a las condiciones, digamos, de la ciudad central o de la Ciudad de México, ¿no? Bien sabemos que en muchas áreas de la periferia, bueno, pues las calles son, digamos, sí empleadas para trayectos locales, pero en muchas ocasiones en mal estado, en muchas ocasiones en condiciones de inseguridad, y las calles difícilmente tienen un elemento que las puede identificar como un espacio transitable más allá de lo instrumental, ¿no? Platicando con, en fin, alumnos o colegas en ESA o en Valle de Chalco, dicen, bueno, está muy bien el discurso del caminar, pero aquí no hay a dónde ir, ¿no? Aquí no hay ni a dónde ir ni cómo ir, ¿no? Entonces, ese es un proyecto de ciudad que no nos interpela en absoluto, porque no hay condiciones ni materiales ni de planeación que nos permitan reconocernos en esto, ¿no? Entonces, digamos, hay múltiples niveles de la discusión, ¿no? Sabemos, en fin, que el centro de la ciudad sí cumple con este propósito de viajes hasta un punto recreativos, ¿no? Comercio, servicios, tiempo libre, desplazamientos, tiene esta gran capacidad de concentrar. Pero, pues, la Ciudad de México es mucho más grande que un centro histórico, ¿no? No podemos meter todo ahí porque tenemos mucha infraestructura, mucha historia y mucha disponibilidad de uso, ¿no? Hay muchas otras más áreas que se pueden trabajar, ¿no? Entonces, tal vez es un tema de estrategias de planeación por escalas, secuenciadas, discurso de la ciudad, etcétera, ¿no? Y todos sabemos que el gran fantasma, cuando hablamos de movilidad urbana, es el fantasma de la inseguridad, ¿no? Que ese es otro discurso que aparece recurrentemente con los usuarios, ¿no?
violencia de género, en fin, asaltos, robos. Ese tema es una nube que siempre va a donde uno habla sobre temas urbanos, ¿no? Acompañan, en fin, grupos focales, entrevistas, biografías, discusiones, como que ya es un automatismo que impide en muchos casos ver más allá de él, ¿no? En fin, estas eran un poco mis reacciones a los comentarios. Perfecto, Miguel. No sé si hay algún otro comentario. Pueden levantar la mano. Adelante, Laura. Sí, muy buenas tardes. Espero se me escuche porque acá está lloviendo muchísimo aquí en Costa Rica. Un gusto saludar a Miguel. De verdad que es maravilloso volver a verle. Agradecerle muchísimo por esta exposición, por su trabajo tan comprometido de siempre. Yo me quedaba con la reflexión de la presencia del cuerpo en el espacio urbano, que es una de las cosas más fabulosas que nos aporta el trabajo, Miguel. Esta visibilidad desde lo sensorial que es tan borrado por el urbanismo, tan borrado por la arquitectura, ¿verdad? O más bien como elitizada, digamos, la experiencia, ¿no? Es una construcción del espacio o de la propuesta espacial para cuerpos hegemónicos, cuerpos ya reconocidos y demás. Entonces, ¿verdad? La conexión que tengo con su trabajo de hacer presente a las personas con discapacidad siempre es fascinante. Y, ¿verdad? Recuerdo muchísimo esta noción, ¿verdad? De las personas en las entrevistas cuando nos dicen es que no quepo, ¿verdad? En el espacio que está dispuesto. Claro. Ahí yo no quepo, ¿verdad? Ahí no está pensado para mí, está pensado para que yo no llegue, para que yo no salga, para que yo no pueda moverme tranquilamente. Sea en silla de ruedas, sea con una andadera, sea con bastón, sea... ¿verdad? Con toda la parte táctil en el espacio. Entonces, agradecerte muchísimo por esto. Yo quería pedirte que nos contaras un poquito de esta parte que sé que también te interesa mucho, que es la de lo verde, la de lo vivo, ¿verdad? La de la naturaleza presente también en esa experiencia sensorial en la ciudad, porque hay registros, ¿no? de las temperaturas y pensando mucho también en las situaciones con el cambio climático, con, ¿verdad? La lluvia que siempre se olvida, ¿verdad? En nuestros contextos estamos negando constantemente el agua y la lluvia y, ¿verdad? Y los olores, ¿verdad? Toda esa experiencia también olfativa. Que nos contaras un poco de esa parte, ¿verdad? Desde sentir el frescor, desde sentir, ¿verdad? La caricia o el calor excesivo, ¿verdad? Que a veces maltrata al no haber sombras, al no pensar en estas cuestiones del impacto sobre nuestros cuerpos de lo ambiental y también la interacción constante que tenemos ahí en lo cotidiano. Y que nos contaras también en esa experiencia, ¿no? con el informante, de los momentos, ¿verdad? Para el registro de esa información, cómo fue que la recuperaste, cómo fue el proceso también para... recuerdo lo del taco de ojo, ¿no? ¿Qué nos quieres contar ahí un poco esa parte? Gracias, Miguel, un gusto enorme escucharte y verte. Gracias, Laura. Igualmente, creo que hemos compartido ya varios espacios virtuales, ¿no? A través del tiempo, en la pandemia y ahora ya saliendo, ¿no? Y creo que estás en Costa Rica, a pesar de la lluvia, el imaginario de lo verde en Costa Rica es muy poderoso, pues, ¿no? Está ahí todo el tiempo. Pues, si quieres, empiezo por lo verde, ¿no? Fíjate que yo empecé a interesarme en el tema de lo verde en la pandemia, ¿no? Como muchas personas, digamos, pues encontraba una gran atracción en salir de casa, a pesar de todas las dificultades, e irme a refugiar en un parque, ¿no? Solo, con una perrita que tenemos en casa, pero sí había una seducción. Y platicando con colegas y personas, me di cuenta que yo no era el único, que mucha gente
a todos, en este caso, nos gustaba ir a lo verde, ¿no? Y la pregunta entonces que tenía yo es, bueno, pues, ¿por qué, no? ¿Cuál es el imaginario de lo verde que nos seduce tanto como una manera de reconstruir la experiencia en la ciudad, ¿no? Pensando que lo verde está en la ciudad, digamos en el caso de los parques, que es lo que estoy trabajando, pero al mismo tiempo lo verde opera desde el contraste con la ciudad, digamos. Nos gusta lo verde, los parques, porque es un espacio y un tiempo que asimilamos a lo diferente de la ciudad. En las entrevistas aparecían muchos discursos que seguramente podemos pensar como establecidos, ¿no? Lo verde es para descansar, para pensar, para relajarse, salir del estrés, estar con la familia, pero esto está implicando entonces que la ciudad, cualquier cosa que signifiquemos por ella, no produce eso. O sea, todo lo que es lo placentero lo ponemos en otra parte. Casi diríamos como una especie de heteroespacios, heterolugares, a la manera de Foucault, ¿no? Lugares otros, ¿no? Entonces, bueno, encontraba esto, digamos, un discurso muy poderoso y muy establecido de poner en el parque y en la naturaleza valores muy contrastantes con lo que usualmente consideramos como la vida urbana, ¿no? La producción, el desplazamiento, el trabajo, los rituales preestablecidos se disuelven entonces en el contacto con el parque y con lo verde. Y también encontraba, curiosamente, en las entrevistas que hicimos en dos parques en la Ciudad de México, uno en un área central, la alcaldía Benito Juárez, el Parque de los Venados, y otro en el oriente, en un parque lineal, Vicente Guerrero, discursos muy persistentes, en donde la naturaleza se define a partir del individuo o del ciudadano. La naturaleza hay que protegerla, defenderla, conocerla, valorarla, pero prácticamente como si la naturaleza fuera algo que solo existiera a partir de un individuo, un habitante, como si no tuviera una existencia en sí misma, si no fuera, digamos, siempre objeto de presencia a partir del habitante. Que está bien, pero significa entonces que tenemos una visión súper hominizada, humanizada de la naturaleza que no la reconoce, diríamos, en sus propios términos, ¿no? Una suerte ya de epistemología de la naturaleza más allá de los humanos. Pero lo que encontré como interesante, que no lo esperaba y que me parece muy interesante, es que en las entrevistas la naturaleza, a ver, en la alcaldía central Benito Juárez, muy rica, una de las con más altas calidad de vida en todo el país, junto con San Nicolás de los Garza. En Monterrey, bueno, aquí se da el parque por hecho. El parque está ahí, vamos, lo gozamos, lo disfrutamos y es un derecho nuestro, ¿sí? Hay seguridad, está bien mantenido. En cambio, el parque del Periférico Oriente, que está muy bien mantenido, hay una inversión muy fuerte allí, tiene 2 años y medio de un uso intensivo, es visto como un derecho muy frágil, es visto como algo que tienen ciudadanos de segunda categoría. ¿Por qué digo esto? Porque en las entrevistas aparece, agradecemos a la alcaldía y a la jefatura de gobierno que tengamos este parque. Tenemos miedo que al parque le vayan a quitar el mantenimiento. Tenemos miedo que el parque no siga así. En este parque yo me siento como si estuviera en la colonia Roma o como si estuviera en Londres. O sea, imaginarios de lo urbano de primer mundo, de calidad, ¿no? Y los ciudadanos se sienten ahí desplazados de esa experiencia. Bueno, estoy aquí, pero tengo la sensación de que no es para mí, que se puede ir, que me lo pueden quitar, que puede no estar. Y esto es muy comprensible porque en la misma
área oriente de la Ciudad de México, tenemos casi, digamos, los dos discursos de la movilidad. Tenemos el discurso del cablebús, que se puede ver desde los puentes del parque en el periférico oriente. Allá a lo lejos está el cablebús conectando a la ciudad, pero al mismo tiempo se puede ver sobre Avenida Tláhuac las obras de reconstrucción de la línea 12 del metro que se cayó hace más de un año y medio. Claro, derechos que están funcionando, pero también derechos que no están funcionando y cierta sensación del ciudadano como cliente político. ¿Sí? Okay. Tengo esta experiencia de lo verde, estoy intentando asimilarla a que es un derecho para mí, pero no puedo dejar de pensar que esto existe a cambio de mi voto. ¿Sí? Que Iztapalapa, una de las alcaldías más grandes de la ciudad, junto con Venustiano Carranza, pues es un semillero de votos para el partido del presidente. Entonces, claro, es la naturaleza, lo verde, las texturas del contacto con la naturaleza, pero también es una naturaleza que no es ingenua de ninguna manera, que se ubica en un contexto sociopolítico particular en condiciones de desigualdad, ¿no? Entonces, está muy atravesada esta naturaleza por muchas cosas, ¿no? Y a mí eso se me hace interesante porque no esperaba encontrarlo, pero está ahí como un discurso persistente, ¿no? Como un discurso de la naturaleza, como un derecho frágil, ¿no? Todavía no sé muy bien cómo nombrarlo, sigo yendo allá, releyendo las entrevistas, pero sí me parece que hay eso que llamaba Richard Sennett en algún texto, las heridas ocultas de clase, ¿no? Hay algo ahí que está, que marca el lugar social desde el cual se experimentan muchas cosas y que dificulta sentir que uno es igual al resto de los ciudadanos y que uno puede disfrutar de cosas iguales al resto de la ciudad, ¿no? No he querido hacer trabajo de campo en el parque de Chapultepec porque es un monstruo, ¿no? Y ese tiene otro registro interpretativo que creo que interferiría con lo que estoy haciendo ahorita, ¿no? Pero si pensamos esto verde en términos locales, aparecen ahí cosas muy interesantes, ¿no? Bueno, entonces, por ahí va ahorita lo que estoy trabajando y pensando, ¿no? Pero Perfecto. claro, en los imaginarios de la naturaleza, como diría este colega suizo, Bernard de Barbie, están presentes las sensorialidades. No podemos imaginar a la naturaleza sin la lluvia, la sombra, lo fresco, los pasos sobre el pasto, el sonido de un balón de plástico de fútbol cuando lo patea un niño en el pasto, ese sonido hueco y bofo. Bueno, esas cosas están ahí todo el tiempo, ¿no? Perfecto. Muchas gracias, Miguel. Fíjate que, digo, antes de dar la palabra a nuestro colega Eliud, me recuerdo, hay un trabajo de Luis Iturra que se llama Del gris a lo verde, muy interesante, ¿no? No sé si lo ubicas ese trabajo de Luis, donde hace todo un video sobre justamente las texturas que van sobre el piso y cómo se va pasando las personas que viven en la periferia de color grisáceo para llegar a las zonas financieras o digamos las de ciudadanía de primer nivel al color verde, ¿no? Entonces, digamos, como bien dices tú, el verde tiene algo ahí que llama, que coloca a la ciudadanía en primer nivel, etcétera, ¿no? Ahí hay algo muy interesante. Nada más que dejar ese el dato de No, Luis no, Iturra. claro ¿no? Adelante, Eliud. Lo voy a buscar el video. Gracias Sí. por la cita. Sí, aprovecho igual para saludar a todos y bueno, a Laura que no la había saludado y reiterar también el agradecimiento a Miguel Ángel por la charla. Yo ahorita poquito me tuve que mover, pero tenía una duda desde que iniciaste la plática, Miguel Ángel, sobre tres puntos. Una que tiene que ver con esta idea justo del caminar como un estatus de libertad, ¿no? O una condición de libertad, un indicador de libertad, ¿no? ¿Cómo
cómo diferenciarlo, cómo distinguirlo cuando hablamos de diferentes espacios. Seguramente ahorita ya lo platicaron un poco, pero para meter algo, digamos, adicional, ¿cómo entender el caminar en términos también de estigma, ¿no? Hacia, en alusión a Goffman, ¿no? Él habla igual del cuerpo, igual Richard Sennett, ¿no? Del cuerpo, del mutilado, pero no solamente de la mutilación física, sino también de una mutilación simbólica o social, cultural, ¿no? Cómo se puede observar al otro, de cómo camina erguido, cómo camina sudoroso, cómo camina cansado, cómo camina, ¿no? En esos términos, pero que se le agrega un estigma también territorial. Bacant, ¿no? El alumno de Bourdieu, también habla un poco de eso, del estigma territorial, un estigma, sí, corpóreo, pero también asignado a un territorio, a las personas que ahorita aludías un poco, haciendo alusión a Richard Sennett, ¿no? De estas heridas, ¿no? Que todavía no, pero son heridas, digamos, estructurales, y que las siguen cargando las personas, ¿no? En los traslados cotidianos de la periferia hacia el centro, o la misma periferia, ¿no? Porque ya no es necesariamente una periferia como antes se le denominaba, como ciudades dormitorio, porque ya hay demasiado empleo hacia adentro, hacia de los municipios periféricos, pero esos traslados de una calle a otra, ¿no? Así cansados, aunque no tengan que llevarse esas 2 horas de traslado, cómo se transmiten y cómo ellos mismos se creen, ¿no? El imaginario que viene desde afuera. O sea, de decir, es que soy yo de la periferia, yo soy de Valle de Chalco, yo soy de Santa Fe, pero de Santa Fe de las Barrancas, ¿no? O sea, este estigma que se ha generado. Y el otro punto, por último, que no lo sé si ahorita lo comentaron, y si lo comentaron ya no habría que repetir, pero aludiendo o haciendo caso tal vez al tema de la charla, cómo el cuerpo y el caminar puede ser un eje transversal en términos interdisciplinarios, ¿no? Pensado, por ejemplo, que el cuerpo caminando puede ser estudiado desde la sociología, desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista de la salud pública, desde el punto de vista peatonal, desde el punto de vista de la biopolítica, ¿no? O sea, no sé si esto también podría servir como una excusa de las movilidades, pero poner en el centro en términos metodológicos. Eso fue lo que a mí me obligó en algún trabajo que tú, bueno, yo tuve el honor de que también me leyeras en la tesis doctoral. Yo al inicio no había pensado en el cuerpo, pero me orilló el campo a hacerlo, ¿no? ¿Cómo estudiar el caminar si no es a partir del cuerpo como una forma de mirar las disposiciones, ¿no? De las personas, y que a la vez esas disposiciones son generadas por experiencias. Entonces, en síntesis, ¿cómo entender el caminar como una forma también de generar estigmas de cómo se camina? Y el otro, cómo el cuerpo puede ser una dimensión transversal en términos de la interdisciplina, ¿no? Claro, yo creo que el estigma, bueno, y tomando un poco tu idea como punto de partida, también lo podemos alargar un poco más esa idea y pensar tal vez en, bueno, claro, sí en el estigma, pero formularnos la pregunta, ¿quiénes son los lentos en la ciudad? ¿Quién camina lento? Y esta lentitud, entonces, es casi como una síncopa cuando hablaba del ritmo, es lo que permite que la velocidad tome más notoriedad, sea más resalte, digamos, ¿no? Y en esta lentitud puede estar el estigma, pero también pueden estar todas aquellas movilidades no dominantes
aquellas movilidades relativamente excluidas que tienen otras maneras de entrada de estar en el lugar, ¿no? De percibir el lugar. Tienen otra manera de enfrentarse a la materialidad de la ciudad, ¿no? Y son entonces aquellas personas que por algún motivo, entonces, están en la ciudad desde otra estrategia vital, ¿no? Personas mayores, personas enfermas, discapacitados, niños, no sé, en fin, indigentes que están mucho tiempo ahí. Bueno, eso no es lentitud, sino estar. Pero en fin, hay un rango de formas de velocidad en la ciudad que no vemos porque nosotros estamos en los rápidos, digamos, pero que forman una suerte de paisaje, no sé cómo llamarle, paisaje de movimiento, paisaje de velocidad en la ciudad, que sería apasionante ver, ¿no? Casi es casi como un tema para una instalación, un video, pues, ¿no? ¿Qué es lo que deja la velocidad cuando se va, ¿no? ¿Qué es lo que dejan estos cuerpos cuando dejan de moverse? ¿Qué paisaje nos queda, ¿no? Y ese paisaje nos va a decir mucho de otras movilidades y otras presencias en la ciudad, en donde tal vez la lentitud es un estigma, ¿no? La lentitud es no estar en esta norma incesante de todo rápido pasando, sino otra cosa, ¿no? Y muy pues, seguramente es una lentitud no asociada con el disfrute de la ciudad. Voy lento porque estoy viendo los árboles y los palacios. No, sino voy lento porque no puedo ir rápido, ¿no? Voy lento porque tengo algo que me impide la velocidad, ¿no? Vendedores ambulantes, en fin, qué sé yo. Hay una gran galería de personajes que la ciudad deja cuando, a su paso, diríamos, cuando se mueve, ¿no? Y claro, puede ser estigma, ¿no? Y bueno, ahí entonces eso implicaría, sí, mirar la ciudad desde otra óptica, ¿no? Desplazar la mirada analítica, la mirada de percepción de objetos y situaciones a otro ritmo. Es casi como en esta película de Agnes Varda, de las personas que recogen cosas en los campos. No recuerdo cómo se llama en español, le glanés en francés, los que recopilaban cosas, que ella se queda con los que se quedan en los tianguis después de que se van, ella se queda con los artistas que recogen cosas que están en el piso, con los campesinos que recogen cosas después de que ocurrió la cosecha. Bueno, aquí sería una idea semejante con lo mismo, ¿no? ¿Quiénes son los que se quedan recogiendo lo que deja la velocidad, ¿no? Esta casi de huellas, de pedacitos de tiempo que se sueltan y quién se queda ahí en el espacio, ¿no? Bueno, es un poco lo que sugiere la pregunta de Liu, ¿no? Un estigma puede ser el de la lentitud y aquí y habrá que ver cómo se produce, se reproduce, el discurso que hay sobre el cuerpo en la lentitud, la ciudad en la lentitud y este efecto de contraste con la velocidad, ¿no? Bueno, en fin, es una idea, ¿no? Perfecto. Sí, muchas gracias, Miguel. Fíjate que ahorita, digo, ya también para no abusar de tu tiempo, estaba en la red, estamos trabajando un tema un poco que versa sobre los datos abiertos, ¿no? Y ciencia abierta, vinculado desde ahí, ¿no? Entonces, un poquito, digo, igual es una inquietud así para saber un poco tu consideración. Que justo ahorita veníamos que está vinculado también con lo que planteaba Laura, ¿no? De cómo capturar esos datos, cómo hacer estos registros y sobre todo en qué sentido conviene o más que conviene, pues sí contribuye a un mejor difusión y divulgación de lo que se hace, de la ciencia, digamos, eh, a partir de que estos registros, como se vayan haciendo, se pongan en un acceso abierto, ¿no? En un acceso abierto que en la antropología
Digo, muchas veces el diario de campo se convierte como en este instrumento sagrado donde uno se mantiene como esta caja oculta, y de pronto llegan estas grandes etnografías malinovskianas, ¿no? Y luego, esperando que no aparezcan los diarios ocultos de Malinowski, ¿no? Odiaba todo, ¿no? Exactamente, donde odiaba todo esto. Entonces, entonces ¿cómo ves esta parte de la ciencia abierta, de poner los datos en formato abierto, el registro, etcétera, Miguel? Bueno, de inicio obviamente suena sugerente. Uno no tendría ninguna crítica o ninguna observación negativa a la transparencia, a la visibilidad del trabajo. Lo que me pregunto a mí es si esos registros serán inteligibles, comprensibles, ¿no? La forma de trabajo en campo es una forma, tiene un orden, claro, pero tiene un cierto caos, ¿no? No sé sus diarios de campo cómo son, pero los míos están llenos de rayitas, estrellas, subrayados, boletos de metro, Sí, no están sé, igual también. anuncios de venta de, de lentes, fotografías de modelos de pintura bisú para chicas, fotos de zapatos sucios, no sé, digamos, sí, eso está ahí, claro, ¿no? El tema es un testimonio, claro, es una huella, sí, pero ¿qué sentido, cuál es la posibilidad de que eso genere un discurso comprensible, interesante para otros, ¿no? Digo, sé que también hay niveles de, de- de- de trabajo en el trabajo de campo. Uno sale con un proyecto muy bonito, muy bien hecho para tener financiamiento, cartas de aprobación, asistentes, etcétera. Pero luego hay una etapa en donde todo se va haciendo bolas y luego una etapa en donde uno llega a sacar cosas y ponerlas en cajitas, en archivos, en directorios, imprimiendo, luego uno saca los colores o los códigos de Atlas T o de MaxQDA y eso vuelve otra vez a tener sentido. Entonces sí, pero hay un punto en donde no sé en qué tipo de material el trabajo de campo está pensado. O sea, todas las entrevistas que uno hace y que están transcritas, que uno ¿tiene sentido hacerlas públicas si no está el proyecto, si no están los códigos, si no están las preguntas? Porque el trabajo de campo es fragmentado, creo, de cierta manera, ¿no? Y lo que va juntando todos estos papelitos, digamos, lo que los pone en un tendedero, pues es un poco la capacidad de la investigadora o la investigador, pues de ir encontrando cruces evidentes, cruces secretos, ver unas cosas, olvidar otras, conversaciones con colegas que nos cuestionan, uno se cuestiona y dice, no, no, no estaba mal, voy a regresar. No sé, como que es un proceso mmm, no muy pedagógico, no muy ejemplificador, ¿no? No sé, creo, ¿no? No sé, a lo mejor si tengo una visión del trabajo de campo un poco como cámara oscura, ¿no? Entra una cosa y luego sale un conejo, ¿no? Claro, sí, no, estamos de acuerdo. Sí, o en el mejor de los casos sale un conejo, ¿no? Sí, efectivamente. No, fíjate que bien que lo mencionas, porque justo es eso, ¿no? Es que, por ejemplo, las bases de datos que también generamos con las entrevistas o con un trabajo ya mucho más sistematizado, pues ponerlo también como o sea, evidentemente generar como estos registros de identificación, ¿no? De ese trabajo que también sea tomado en cuenta también, ¿no? Tal vez, como bien dices, si mostrara mi trabajo de campo, hasta me daría un poquito de pena, ¿no? Con todas mis notas y mis dibujos que uno, como bien lo dijiste, ¿no? Ni más ni menos, tal vez un poco más que menos en términos de garabato. Pero, pues nada, no, muy bien, Miguel. No sé si hay alguna otra intervención. Adelante, Miguel, por favor. No, perdón, pero sí, digamos, esta pregunta que hace también su interés, también evidentemente tiene que ver con otra cosa bien interesante, con es quién es el propietario del material producido en campo. O Claro. sea, los entrevistados es uno, la universidad que le paga uno,
la persona o la institución que lo becó a uno, en fin, ¿quién es el dueño en términos pues, de eso, de propiedad del material que se produce en campo? Cuando se produce la tesis o el artículo, si bien nos va como dices, claro, ahí viene el nombre de uno, la institución, agradecimientos y tal, pero lo que se produce antes de llegar ahí, ¿quién es el propietario? Si yo entrevisto a otra persona y tengo la transcripción, ¿de quién es la transcripción? ¿Mía o de la entrevistada o del entrevistado? Si yo tomo notas de campo obsesivamente, ¿de quién son esas notas? ¿Mías o de la comunidad, la gente que estuvo ahí, etcétera? No sabría responder eso, ¿eh? O sea, Sí, sí, claro, uno hizo el proyecto, uno lo hizo, uno transcribió horas y horas y horas y horas aburridas, y luego, pero bueno, es un subproducto. Pero eso, ¿de quién es? De claro. todos, de nadie, de ninguno, de la institución. Ya ven que últimamente CONACYT quiere que todos pongan que recibieron apoyo de CONACYT, ¿no? Las tesis ya es obligatorio que tengan un párrafo de agradecimiento a CONACYT. Los investigadores que estamos en el SNI nos piden que tengamos ya una marca de agua de que estamos en CONACYT. No sé, es una pregunta bien interesante, ¿eh? No sabría ahorita respondértela, ¿eh? Sí, no, y de hecho creo que es una respuesta que le hemos dado muchas vueltas, distintas voces, distintos lugares, ¿no? Y que no se agota. Nos da para mucho porque justamente nos vuelve a colocar en la experiencia de la investigación, ¿no? Y de la práctica de investigación, y son distintas definitivamente, ¿no? No, pues muchas gracias, Miguel, de verdad, si Un no hay, gusto. pues nada más estaríamos cerrando, esperando vernos la próxima sesión, y pues nada, un gusto enorme tenerte por aquí, Miguel, a Laura, a Carlos Clemente y a Eliud, un gusto saludarlos, y en este momento cerramos la grabación. Muchísimas gracias. Pues encantado y mucho gusto por la invitación y por la conversación muy rica en ideas, en afectos, en proyectos. Gracias.